todas y a todos y bienvenidos a esta primera charla con la que abrimos el programa del trimestre de Cartagena Piensa, que como sabéis es un programa de cultura pública que incorpora el pensamiento científico y el pensamiento filosófico a la cultura municipal. Y lo abrimos hoy de una manera un tanto especial para nosotros porque tenemos la suerte de tener con nosotros a Jorge Riesman, que es una persona a la que valoramos y queremos mucho y leemos bastante, que como sabéis pues es profesor de filosofía y filósofo, también es traductor, es poeta, es ensayista y tiene una producción ensayística muy importante en general alrededor de los temas del modelo civilizatorio, de la crisis ecológica, de la crisis climática, en fin, es una obra muy amplia y muy rica que tiene diversos ejes que supongo que Antonio ahora a lo mejor nos cuenta algo sobre ella. Esta charla de hoy, que lleva por título El colapso no es el fin del mundo, pistas para una reflexión estratégica, es la primera de un ciclo de 3 que luego se continuará el 22 de noviembre con una charla de antropóloga, educadora social, ingeniera, que es Yayo Herrero, también muy conocida, hacia una economía y política que reconstruya los vínculos con la tierra y entre las personas, como digo, el 22 de noviembre aquí mismo, y finalizará el día 11 de diciembre, que es cuando podía venir, la verdad, Antonio Turiel, que es un investigador científico del CSIC, que es muy conocido, es un experto en cuestiones de energía, de los más relevantes que hay en nuestro país, y que va a venir, como digo, en un blog que os recomiendo mucho que miréis, que es este de Crash Oil, que es realmente interesante. Y Antonio viene el 11 de diciembre para hablar justamente del ocaso del petróleo, y supongo que alrededor de ese tema surgirán mucho. Como veis, es un ciclo temático que va muy en la dirección de uno de los ejes de reflexión de Cartagena Piensa, que siempre está vinculado a los límites del modelo, a la crisis ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, siempre es uno de los temas que recurrentemente traemos a la reflexión, porque nos parece que, en efecto, es, con toda seguridad, el problema más importante que tenemos los seres humanos y seguramente la biosfera en general de nuestro planeta. Entonces, creo que es importante ir acercándonos a esta cuestión de distintos ángulos e ir creando una nueva cultura crítica sobre realmente lo mucho que tenemos en juego en este siglo de la gran prueba que dice Jorge, en el que estamos ahora mismo ya viviendo. Entonces, sin daros mucho más la paliza, porque ya sabéis que a las 10 menos 10 tenemos que cortar el coloquio, porque a las 10 se cierra el centro y los consejos para estar alertas para que no nos pasemos ni un pelín. Entonces vamos a dejar que Jorge pueda hablar y luego tener un pequeño coloquio si es posible y más o menos a esa hora tenemos que terminar, así que no me enrollo más y paso la palabra al presentador, que lo presento también. Es Antonio Campillo, es el decano de la Facultad de Filosofía y hasta hace poco presidente de la Red Española de Filosofía. Es una pieza fundamental, Antonio, como decano, en el proyecto Cartagena Piensa, porque es un proyecto que tiene varias patas, una de ellas capital es la Facultad de Filosofía, y este proyecto seguramente existe, entre otras cosas, porque Antonio apostó también por él desde el primer momento. Pues Antonio va a hacer hoy de presentador de Jorge, que enseguida estará hablando con nosotros. Gracias, Padre Cío. Buenas tardes. Bueno, yo me alegro mucho efectivamente de estar aquí en el inicio de este segundo curso de Cartagena Piensa. Es primer motivo de alegría el que este proyecto tenga continuidad, tenga este aforo que tiene esta tarde. Justamente lo inauguramos hace un año, me tocó a mí abrir la conferencia del primer curso de Cartagena Piensa y por tanto es una alegría para mí estar aquí hoy. El segundo motivo es que efectivamente se haya elegido para este primer trimestre este tema, ¿no? Es decir, transición ecosocial o colapso, porque, como dice Jorge, es el tema de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, la expresión norteñana, es decir, realmente nos enfrentamos hoy a una crisis civilizatoria que tiene que ver con una gran contradicción, ¿no?, entre el crecimiento ilimitado de la economía capitalista y los límites biofísicos del planeta.
Y bueno, y es también un motivo de alegría estar aquí justamente por tener ocasión de presentar a Jorge, con el que, bueno, hemos coincidido ya desde hace unos cuantos años, en muchas ocasiones. Y efectivamente, como decía Patricio antes, Jorge Risman tiene una trayectoria ya muy dilatada en muy distintas esferas, en distintos ámbitos. Por un lado, es un profesor universitario de filosofía moral, es un filósofo con una formación muy variada, porque él estudió matemáticas, estudió filosofía, estudió literatura alemana, se doctoró en ciencia política y desde hace bastantes años pues, es profesor de filosofía moral, primero en Barcelona y ahora en la Autónoma de Madrid. Pero aparte de esto, pues es también poeta, es un poeta que tiene pues más de 30 poemarios, algunos de ellos los ha reunido en antologías y además ha tenido varios premios. Su obra poética, es decir, tiene una trayectoria poética muy importante. Además de esto, pues es, digamos, activista, ha trabajado, digamos, en distintas asociaciones, organizaciones, en el Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, en el Instituto de Salud Laboral, ¿no? Y en especialistas de sindicatos. Eso es. Dirigió en sus primeros momentos el Observatorio de Sostenibilidad de España, bueno, ha trabajado en Greenpeace, en distintas, en Ecologistas en Acción, en Izquierda Anticapitalista, en Podemos, en la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Ahora dirige, bueno, ahora desde hace 4 años, el Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas. Es decir, que es una persona que ha trabajado, por así decirlo, bueno, colaboró con una revista muy importante en España, la revista Mientras Tanto, fundó y dirigió Manuel Sacristán, uno de los filósofos españoles más importantes, ¿no?, de las últimas décadas. Pero yo lo que quisiera destacar es que a lo largo de esta, bueno, por supuesto tiene casi 50 libros de ensayo, traducciones, ha traducido a varios poetas, entre ellos a René Char, también tiene bastantes traducciones, es decir, tiene una obra muy rica, muy polifacética, pero yo quisiera destacar hoy su perfil como filósofo, porque además creo que es uno de los filósofos más importantes que hay en España. Y voy a explicar por qué. Tal y como yo entiendo la filosofía, creo que la labor del pensamiento consiste en conectar nuestros 3 grandes campos de experiencia. Por un lado, nuestra relación con el mundo, con la naturaleza. Por otro lado, nuestra relación con los demás, con los otros. Y por otro lado, nuestra relación con nosotros mismos. Lo que podríamos denominar la ciencia, la política y la ética. Bueno, pues Jorge ha cultivado, digamos, esos 3 ámbitos y sobre todo ha sabido conectarlos entre sí, que es lo que tiene que hacer un verdadero filósofo. Jorge ha elaborado su pensamiento en diálogo muy estrecho con la investigación científica, sobre todo en los ámbitos que tienen que ver pues, con el estudio de la biosfera terrestre, con las innovaciones en el campo de la ingeniería genética, de los transgénicos, etcétera, etcétera. Ha reflexionado sobre mucho de las consecuencias de muchas de estas innovaciones tecnocientíficas. Ha reflexionado también sobre los problemas sociopolíticos, un libro que escribió con Paco Fernández Güell, Ni Tribunos, ¿no?, para la elaboración de un proyecto ecosocialista. Y en los últimos años se nota claramente una vena ética. De hecho, uno de sus últimos libros se llama Ética extramuros, que es una nueva versión de interdependientes y ecodependientes. Es decir, hay una reflexión ética y estética muy interesante en las últimas obras de Jorge. A mí hay un libro que me encantó especialmente y que os recomiendo, que es poco conocido, se llama Una morada en el aire, que son aforismos. Jorge es un gran aforista. Es
aparte de escribir ensayos, escribe textos con reflexiones breves, ¿no? Con pequeños. Bueno, el último que acaba de publicar son tweets, ¿no? Adoptar el modelo de ese pensamiento, o sea, lo que antes se llamaban aforismos, ahora son tweets, ¿no? Y es un gran aforista, Jorge, y este libro de Una morada en el aire yo os lo recomiendo de verdad. Bueno, algunas de sus obras principales las ha agrupado en lo que él llama, por un lado, una pentalogía, ¿no? La pentalogía de la autocontención, y por otro lado en una trilogía, la trilogía de la autoconstrucción. Son como 8 obras que, por así decirlo, compendian gran parte de su trabajo de pensamiento. Jorge, muchas gracias por venir a Cartagena Piensa, por estar esta tarde con nosotros y por abrir este ciclo sobre la transición ecosocial o el colapso. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y la invitación a asumir la responsabilidad de abrir el trabajo en este curso de Cartagena Piensa, una iniciativa que bueno, me ha interesado mucho en lo que he ido sabiendo de ella, ¿no? Gracias a Antonio, a Patricio y a todas las demás personas del colectivo que estáis impulsando esto, porque efectivamente nos hace mucha falta el tratar de desarrollar, ¿no? En estos tiempos en que se habla con tanta ligereza de inteligencia colectiva, como si eso fuera algo que surgiera sin más, ¿no? de unas redes de comunicación digital, nos hace mucha falta el tratar de verdad de desarrollar una razón común, y entonces iniciativas como Cartagena Piensa me parecen de la mayor importancia. En realidad, bueno, recomendaría a todas y a todos la asistencia al ciclo completo. Antes se mencionaba como tanto Antonio Turiel como Yayo Herrero pues van a estar también en esta terna de conferencias. En realidad, el orden más lógico para las intervenciones no hubiera sido el que al final tenemos, ¿no? Seguramente hubiera venido mejor que Antonio hubiese podido viajar antes y esa la primera conferencia, quizá yo la segunda y luego ya yo la tercera, pero bueno, la vida tiene esas dificultades para ordenarnos que conocemos bien. Digo que hubiera estado bien que Antonio abriese, porque poner sobre la mesa las dificultades en energía y materiales pues es una buena forma de darnos cuenta de la profundidad de esa crisis en la que estamos, ¿no? Algunas de cuyas dimensiones pues regularmente se nos escapan. Quizá podemos verlo y de esa manera pues nos asomamos también a lo que es ahora uno de los asuntos que nos están preocupando más. Quizá podemos verlo pensando un poco sobre Cataluña y la cuestión catalana. Leía, bueno, sabéis que pues es una crisis política y no solo política de primera magnitud, que estamos en días en los cuales no sabemos pues, de todas las cosas que pueden pasar cuáles se materializarán, y hay un montón de reflexión, de indagación y por supuesto pues, protesta, represión y búsqueda de caminos. Bueno, entre los muchos comentarios que estos días se iban poniendo sobre la mesa en muchos medios, uno de ellos se publicó ayer en el diario El País. Es un suelto de Manuel Vilas, que es un poeta, igual quienes seáis aficionados a la poesía pues lo conoceréis por esa vía, y últimamente también está de columnista en El País. Entonces publicó unas líneas sobre la crisis en Cataluña y en España, que tituló La vergüenza, y son llamativas por cómo se queda, yo creo, en un nivel de análisis que es extremadamente superficial, ¿no? Hasta el punto de que en algún momento uno piensa, pero ¿de verdad está defendiendo esto o es una especie de caricatura? Pero bueno, se supone que si es una columna de opinión, pues sí que representará la opinión del autor.
os leo solo pues, unas pocas líneas para que veáis y luego paso a algo que tiene que ver con la cuestión, sobre todo energética. Si se hubiera, va diciendo, y hemos llegado al día de hoy habiendo derrochado energía política de la manera más inútil y miserable, si se hubiera gastado esa energía civil en crear empleo, en generar riqueza, ¿no? La idea de que necesitamos crecimiento económico, que luego aparece también como tal, de esa forma, en esta columna, ¿no? Una democracia prestigiosa genera prosperidad, y a quien lucra esa prosperidad son las clases medias. Sigue desarrollando ahí pues, un poco esta idea. Se refiere a cómo la dignidad del Estado es la dignidad de un sistema productivo. En fin, parece una reducción grande, ¿verdad? ¿No? Pensar que el Estado, en cuanto dimensión es importante de nuestra organización sociopolítica, pues al final es la dignidad de un sistema productivo. Y una frase muy llamativa dice: toda la crisis catalana parece una conspiración para hundir el progreso material de las clases medias. En fin, como veis, está, a mi entender, completamente preso dentro de esa visión economicista del mundo, en la cual lo que cuenta es la capacidad para generar crecimiento económico y con él pues, empleo, riqueza y una sociedad satisfecha, en la cual las clases medias pues, tienen un papel central, ¿no? Pensar en esos términos, en lo que está pasando estos días en Cataluña, yo creo que es errar por completo, no solo por algunas dimensiones obvias, ¿no? de lo que está teniendo lugar allí, ¿no? Que eso, pues, como sabemos, tiene mucho que ver con la incapacidad en años recientes, ¿no? para conseguir dar una respuesta política pues, a deseos de independencia que se han ido haciendo cada vez más fuertes y ganando a cada vez más gente por allá. Eso es obvio, pero sobre todo hay dimensiones que no son obvias y que de hecho apenas vemos en lo que está pasando. Antonio Turiel, que va a daros, por eso os decía, pues hubiera sido igual mejor empezar por ahí, que va a daros una de las tres conferencias, ha desarrollado reflexión sobre el asunto desde 2012, sobre todo, vamos, hay algún texto anterior, sabéis que él tiene pues un blog que efectivamente es un blog de referencia para estas cuestiones, que se llama The Oil Crash, y ha ido dedicando varias entradas largas del blog, ¿no? a la cuestión Cataluña dentro del marco de la crisis civilizatoria en la que estamos en los últimos años, ¿no? Y en lo que, resumiendo mucho las cosas, simplificando bastante las cosas, en lo que se fija sobre todo Turiel es en cómo estamos en sociedades con una estructura socioeconómica pues, que es capitalismo fosilista para abreviar, que no pueden funcionar ni medio bien si no tienen cierto nivel de crecimiento económico, ¿no? Cuando eso falla, pues crujen, ¿no? por todas partes las costuras del sistema. Lo hemos vivido todas y todos, ¿no? estos últimos años, sobre todo a partir de 2009-2010. Y sin embargo ahora estamos en un momento histórico, una de cuyas dimensiones principales es que esa expectativa de un abastecimiento energético siempre creciente que ha moldeado las expectativas, ¿no? la cultura y la forma de organización social de las sociedades industriales, ¿no? en los últimos 2 siglos ya no va a estar ahí con nosotros, ¿no? Ese abastecimiento creciente de energía que ha dado forma a nuestras sociedades, particularmente a través de los combustibles fósiles, sobre todo, pues ya no va a estar ahí con... Perdón, vale. Bien, hablo más alto. Estaba pensando que con la megafonía se oía mejor, pero gracias por la advertencia. Bueno, os decía, hemos crecido en sociedades de capitalismo fosilista que no funcionan, que no pueden funcionar ni medio bien sin cierto nivel de crecimiento económico, y ese crecimiento económico está correlacionado con el abastecimiento energético. Eso, aunque nuestras
en fin, la doctrina económica dominante pues se niega a verlo y nuestras sociedades en general lo desconoce, es así, está bastante estudiado, ¿no?, por investigación solvente. Ahora ya estamos, desde 2005-2006, en la fase de cenit del petróleo de mejor calidad. Eso es algo que Turiel y otros investigadores pues han estudiado muy a fondo, y la perspectiva que tenemos es que lleguemos al cenit de todas las clases de energía de las que ahora nos están abasteciendo, es decir, no solamente el petróleo crudo de buena calidad, sino también las otras formas de hidrocarburos fósiles y el uranio que sirve para generar electricidad en centrales nucleares, dentro de muy pocos años, en el decenio de 2020-2030, ¿no?, según las estimaciones, pues eso es lo que nos cabe esperar. Eso quiere decir que no va a haber en el futuro, en lo que tenemos por delante, en el siglo XXI, no va a haber ese crecimiento económico que sigue siendo el maná y la condición pues, de un funcionamiento medio aceptable del sistema en el que estamos, ¿no? Y si releyeseis pues, esas reflexiones de Turiel sobre la cuestión catalana en estos últimos años, es lo que él está apuntando, o sea, esa dimensión en la cual padecemos las crisis que tenemos por delante, muy probablemente van a hacer que la que hemos padecido y todavía estamos sufriendo, ¿no?, desde 2008, 2009, 2010 en adelante, sean hasta menores, o sea, tenemos nubarrones más importantes en el horizonte. Ya esa crisis, la gestión que se ha hecho por parte de las élites políticas en el gobierno central y en Cataluña en estos últimos años, y cómo las sociedades, la catalana en primer lugar, han ido asumiendo esa clase de gestión política, ya veis al punto de tensión al que nos ha llevado. La razón de fondo, las razones de fondo que casi no vemos, tienen que ver con esa insuficiencia de las bases energéticas y materiales sobre las cuales hemos construido nuestra civilización, lo que de manera, también simplificando un poco las cosas, pues podemos llamar escaseces maltusianas que vienen, que no son solo de petróleo, sino también de otros cursos básicos para nuestras sociedades tal y como están organizadas ahora, y las dificultades crecientes. El cambio climático es lo más obvio, pero es como el síntoma de algo pues mucho más importante, que es el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta, y cómo estamos asimilando o no asimilando lo que tiene que ver con eso, ¿no? El otro enorme asunto que estaba estos días sobre la mesa, que nos indicaría por dónde tenemos que intentar pensar, es la cuestión de los refugiados, ¿no? Estos días coincidía también con todo este momento de crisis profunda, territorial, de la organización estatal y demás, pues teníamos esa constatación de que apenas, ¿no?, menos del 20% del cupo de refugiados que hubieran correspondido a nuestro país han llegado de hecho y han empezado su integración en nuestras sociedades, y eso debería hacernos pensar en cómo lo que cabe esperar, pensando solo en cuestiones de clima y de alimentos, son flujos de refugiados que van a hacer también que parezca pequeño lo que ha tenido que ver con la guerra de Siria y las guerras en el Oriente Medio, siendo eso todo lo que es, ¿no? Y siendo conscientes de todo lo que eso ha tensionado también, ¿no?, los sistemas políticos europeos en particular, pero no solo ellos, ¿no? Es decir, que pensar que esto es una conspiración para hundir el progreso material de las clases medias es no estar entendiendo casi nada de lo que ocurre, y si no hacemos un esfuerzo serio en ese sentido para entender, para hacer inteligible, ¿no?, estas realidades enmarañadas en las que estamos, no vamos a tener muchas opciones tampoco de responder bien, porque en efecto, y como sugiere pues
el título de la conferencia que proponía, el riesgo de colapso ecosocial pues es muy alto, ¿no? Decía Noam Chomsky en una entrevista hace un par de años: es difícil encontrar palabras para captar el hecho de que los seres humanos se enfrentan a la pregunta más importante de su historia: si la vida humana organizada podrá sobrevivir de alguna forma parecida a lo que conocemos. Esa es la pregunta seria que piensa Chomsky, que deberíamos hacerlos, y dice: no podemos encontrar palabras para captar el hecho de que esa es la gran pregunta, y sin embargo la respondemos, decía, y la responden acelerando la carrera hacia el desastre, ¿no? Nuestras sociedades se encuentran en general, ¿no? Luego se puede matizar un poco, pero en general se encuentran dentro de esa respuesta de denegación por un lado y de aceleración, huida hacia adelante por otra parte, ¿no? Estamos negándonos a ver dimensiones importantes de los problemas que tenemos delante y por otro lado acelerando, ¿no? No parece que esa sea la forma más racional de operar. Decía Félix Guattari, ¿no?, un pensador francés, en un libro, bueno, muy leído, al menos en ciertos ámbitos, un pequeño clásico del pensamiento ecologista de hace ya unos años, que se llamaba Las tres ecologías. Él señalaba con acierto, yo creo, los tres ámbitos donde la destructividad del capitalismo tiene efectos devastadores: el medio ambiente, por una parte; los vínculos sociales, en segundo lugar; y las subjetividades humanas, en tercer lugar. Y en un momento de su reflexión, decía Guattari, en Las tres ecologías, decía: bien podría dejar de haber historia humana si no se produce una radical recuperación del control de la humanidad por sí misma. 3 decenios han pasado prácticamente desde que él escribió eso, y se diría que estamos aún más lejos ahora de esa posibilidad de recuperar el control, que por otro lado es como uno de los lemas que vemos aparecer una y otra vez en la actualidad contemporánea, ¿no? También ahora una parte de todo este mundo independentista catalán está hablando en términos de recuperar el control sobre su territorio, sobre sus vidas, sobre su propio destino. Esa idea de recuperar el control, tal como reza la frase, el take back control, era una de las consignas principales de los partidarios del Brexit, ¿no?, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en el referéndum de 2016. Y sin embargo no es, creo, un repliegue nacionalista lo que podría permitir quizá avanzar en ese sentido, sino algo que es mucho más arduo, ¿no? Y nos preguntamos si vamos a ser capaces de eso. Se trataría de poner fuera de juego los automatismos de los mercados capitalistas y de la expansión tecnocientífica que hoy están gobernando pues esa huida, yo creo, hacia ninguna parte, ¿no? Decía otro pensador, un francés, Jérôme Bachet, que en un mundo que se jacta de flexibilidad y fluidez, la realidad se constituye paradójicamente como una materia cada vez más densa y pesada, y parece que la fatalidad sistémica impera frente a ese deseo de intentar recuperar el control. Quizá la pregunta más específica que podríamos hacer hoy sobre esa posibilidad de controlar nuestro destino o recuperar el control sería si podemos escapar de las trampas sistémicas que ha creado ese periodo ya largo de unos 5 siglos de la modernidad occidental y que llamamos capitalismo y tecnociencia con su matriz energética fosilista. Si hoy pensásemos casi en cualquier actividad humana o en el plan de vida que nos gustaría quizá tratar de desarrollar en el futuro, y sobre todo la gente joven pues está obligada a hacerlo, y si no, nosotras mismas, pues al menos gente que tenemos cerca y a quien apreciamos, si nos preguntásemos por ese plan de vida o las actividades que nos gustaría desarrollar y a continuación nos hiciéramos también esta pregunta sencilla: pero bueno, ¿van a darse las condiciones de estabilidad climática y de un suministro adecuado de energía y de materiales para poder llevar a cabo esos proyectos? A poco que hayamos reflexionado sobre eso, y salvo que pensemos en proyectos de vida pues realmente muy poco deseables, ¿no? Si uno desea, por ejemplo,
autorrealizarse como señor de la guerra en una región de violencia endémica, entonces a lo mejor tiene buenas perspectivas, pero para casi todos los demás proyectos de vida, planes de vida que podamos hacer, la respuesta es más bien no. Y eso nos indica la profundidad, ¿no?, de esa crisis multidimensional en la cual nos encontramos, aunque nos cueste tanto el hacernos cargo de ello. Y la otra dimensión, pues un poco angustiosa del asunto, es que los tiempos para la acción se nos han ido acortando. Hay procesos de cambio, luchas que se llevan adelante para transformar las circunstancias y las condiciones sociales que son de largo plazo y de largo aliento, ¿no? Muchos de ellos pues los llevamos a cabo como si tuviésemos siglos por delante, y esa ha sido de hecho la perspectiva que ha permitido en muchas de estas luchas por la emancipación humana desde hace milenios. Eso ha permitido mantener abierto el horizonte, ¿no? Yo me suelo evocar en ese sentido pues un momento famoso en el que Bloch, el pensador alemán, en uno de sus libros, rememorando las guerras campesinas, ¿no?, en la Alemania de comienzos del siglo XVI, una sublevación antifeudal en la cual al final pues los campesinos fueron masacrados, fueron derrotados sin contemplaciones, y Bloch recordaba una canción que cantaban los restos de aquellos campesinos sublevados cuando volvían a sus aldeas, una canción que traducida al español pues dice: volvemos derrotados a nuestras casas, pero mañana los nietos pelearán mejor. Geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten's besser aus. Bueno, hoy ya no tenemos esa perspectiva de siglos por delante para que los nietos hagan quizá las cosas que nosotros no hemos sabido hacer. Los tiempos de estos desarrollos destructivos a los que antes me refería, agotamiento de recursos básicos, no solamente el petróleo, aunque el petróleo sea lo más obvio, ¿no? Lo que estamos ahora, por ejemplo, pues en un sistema agroalimentario que depende del abastecimiento, por ejemplo, de mineral de fosfatos para poder mantenerse, y estamos también en tiempos en los cuales se van a manifestar la escasez de esos fosfatos que hoy nos permiten fabricar fertilizantes de síntesis con los cuales mantenemos la producción agroalimentaria, etc. O sea, vamos, como digo, no es exagerado hablar de escaseces, un horizonte de escasez malthusiana en varios de esos ámbitos, ¿no? Y en cuanto a los tiempos del calentamiento global, pues se han ido haciendo también bastante angustiosos, ¿no? Por tanto, no tenemos esos siglos por delante, ni siquiera en alguno de estos problemas, ni siquiera tenemos lustros por delante, ¿no? De alguna forma estamos en un tiempo de descuento, y esa es una de las dimensiones pues, de aporía de los movimientos de supervivencia y emancipación en nuestros días. Esas perspectivas de colapso de las sociedades industriales, y deberíamos hablar en plural, en realidad, tanto si pensamos en transiciones ecosociales como en colapsos, hablar en plural en ambos casos, esas perspectivas hubieran sido mucho mejores si hubiéramos hecho caso a los buenos análisis que se realizaron ya en los años 70, ¿no? Comenzando por el estudio sobre los límites del crecimiento de 1972, ¿no? Un libro muy importante del siglo XX, ¿no? Y si hubieran avanzado los procesos de aprendizaje colectivo que estaban en marcha en aquellas sociedades, una parte de las sociedades industriales de los años 60 y 70. Si en lugar de torcerse ese aprendizaje de nuestra interdependencia y ecodependencia, como sucedió en los años 80-90, ¿no? Con el ascenso de esa versión del capitalismo que llamamos neoliberal para abreviar, si en lugar de eso hubiéramos continuado por aquella senda de aprendizaje colectivo, pues hoy estaríamos, otro gallo nos cantaría hoy, ¿no? Tal vez hubiéramos podido construir sociedades industriales sustentables mediante transiciones graduales, buscando un menor crecimiento demográfico, un uso más eficiente de los materiales y la energía, una socialización paulatina de los medios de producción grandes, sin
entrar mucho tampoco ahora en ese debate, estrategias de biomímesis y economías homeostáticas o de estado estacionario en grado creciente. Pero como es obvio, aunque eso hubiera sido la buena senda, el buen camino, ¿no?, desde los 60-70, no es el camino que tomamos, ¿no? El capital, a través de la organización de la clase dominante global, fue mucho más fuerte que esos inicios, ¿no?, de cambio que eran perceptibles en distintas sociedades en los 60-70, y ahora tenemos opciones bastante peores, ¿no? Aunque hablamos de crecimiento feliz, por ejemplo, ¿no?, como lo hace Serge Latouche y también otra gente, aunque oímos hablar también, ¿no?, de crecimiento verde, ¿no?, o de economía circular en la versión que da de eso la Unión Europea, esas no son, por razones distintas en cada caso, sin embargo, hoy perspectivas muy creíbles, ¿no? Y se diría que son, pues, más plausibles las perspectivas de colapso de las sociedades industriales a lo largo del siglo XXI. Para que eso no fuera así, tendrían que tener lugar transformaciones ecosociales revolucionarias en plazos brevísimos, ¿no? Y realmente, pues, nuestras sociedades no parecen estar a eso, ¿no? Por daros solo uno de las dimensiones de ese problema. O sea, si realmente queremos evitar un cambio climático catastrófico quiere decir, pues, eso que los anglosajones bueno, llaman no ya dangerous climate change, sino runaway climate change, un cambio en el cual se pongan en marcha bucles de realimentación del sistema climático que en poco tiempo, en lustros o en decenios, pues nos lleven a un estado de la biosfera muy distinto del que conocemos, ¿no? Y de momento, pues, esa es la senda en la que parecemos estar. Para evitar eso, tendríamos que estar ya rebajando las emisiones de dióxido de carbono y de los demás gases de efecto de invernadero en las sociedades desarrolladas como la nuestra, las sociedades industriales, entre un 6 y un 10% anual. Tendrían que estar ya disminuyendo las emisiones, ¿no? Y estamos lejos de ese tipo de sendas de descenso. Y ya digo, ese es solo uno de las dimensiones de los problemas a los que hacemos frente, ¿no? Por eso, esas soluciones graduales de los que podíamos diseñar, ¿no?, hace 30 o incluso hace 20 años, pues probablemente ya no están hoy a nuestro alcance, ¿no? En la presentación del blog de ese grupo de investigación que coordino desde 2013, al que antes se refería Antonio, escribimos: una población humana que crece hacia los 8.000 millones, organizada en sistemas económicos expansivos que impulsan la ciega dinámica de acumulación de capital, está chocando contra los límites biofísicos de la Tierra. Nos hallamos en situación de emergencia planetaria, más allá de los límites del crecimiento. No hay precedentes históricos ni para la situación en la que nos adentramos, una atmósfera con más de 400 partes por millón de dióxido de carbono, o el tipo de hecatombe de biodiversidad que estamos causando, ni tampoco para el tipo de transiciones socioecológicas que serían necesarias para evitar lo peor. Las perspectivas de colapso se adensan. Aquí hay que subrayar, ¿no?, para evitar malentendidos, que no es que tengamos ninguna bola de cristal para profetizar el futuro, no se trata de eso. En un mundo complejo, compuesto por sistemas complejos, como es nuestro mundo, el futuro es inherentemente impredecible. Va a haber ahí siempre dimensiones que van a sorprendernos, pasarán cosas con las que no contábamos, para bien y para mal. Pero también hay que tener presente, como dicen los historiadores, que la historia cuenta, history matters, ¿no? Una de los significados de esa aseveración, de ese aforismo de historiadoras e historiadores, es que seguimos sendas de desarrollo histórico en las cuales van pasando cosas, y algunas de las cosas que pasan excluyen que otras puedan pasar después. Son sendas en las que vamos optando también en distintas bifurcaciones, ¿no? Esas sendas históricas que recorremos van abriendo posibilidades y también cerrando otras posibilidades, ¿no? Hoy no podemos, por mencionar cosas muy obvias, pues consumir otra vez el petróleo que ya hemos quemado, ni podemos tampoco, en tiempos históricos, tiempos de historia humana, tampoco podemos
retirar el dióxido de carbono que ya está acidificando las aguas de los océanos. Hay un abanico de futuros posibles, siempre, en cada momento histórico, y ahí hay futuros más favorables y menos favorables, mejores y peores, y estos dependen de lo que hagamos y dejemos de hacer los seres humanos, pero de lo que podemos estar seguros es que ninguno de esos futuros posibles va a estar al margen o va a contrariar las leyes básicas de la naturaleza, ¿no? Las leyes de la termodinámica y de la ecología acotan esos futuros posibles, y nosotros hoy estamos viviendo como si eso no fuera así, básicamente ignorando esas leyes naturales, ¿no? Y tendríamos que ser además conscientes de que las dinámicas de deterioro ecológico-social que ahora están en marcha son gigantescas y que tienen una inercia cuyos efectos van a manifestarse incluso si somos capaces de ese cambio de rumbo radical que hoy necesitaríamos. O sea, hay cosas que están, dinámicas que están en marcha, que incluso haciendo las cosas lo mejor que seamos capaces ahora, ya nos sitúan en mundos menos habitables, menos cómodos de lo que hubiera sido el caso hace solo 10 o 20 años, ¿no? Algo que también se nos escapa, ¿no? Es la rapidez con la cual están avanzando esas dinámicas. Frente a eso, hay por supuesto algunos colectivos que trabajan estos temas, hay algunos sectores sociales algo más concienciados, ¿no? Tenemos movimientos ecologistas y luego pues otros sectores sociales cercanos a estos grupos ecologistas y medioambientalistas, y mucha gente opina que los movimientos ecologistas en sentido amplio tienen sobre todo un problema de comunicación, de discurso, ¿no? Un amigo decía hace mucho tiempo, hablando del colapso no se liga, y de otra manera pues se podría decir que se ha dicho, de hecho, ¿no? Es uno de los debates, por ejemplo, que han recorrido los esfuerzos de confluencias, Podemos y también distintas de estas nuevas confluencias en los últimos años. Se ha dicho también en más de un momento que el decrecimiento no es un tema para campañas electorales, ¿no? Y que apuntando a la crisis ecológica y a estas perspectivas pues más bien sombrías que os estoy poniendo sobre la mesa, no se ganan votos. Yo creo que el fondo de nuestros problemas no es comunicativo, aunque estas son cuestiones importantes y hay que tomarse bastante en serio la comunicación, además en dimensiones también que son nuevas, que están variando con una rapidez abrumadora, ¿no? Solo desde la campaña de las elecciones estadounidenses de 2008 se han puesto en marcha. Si tenéis un tiempecillo para ello, buscad, yo creo que es en el número, no el último, sino el penúltimo de la revista Papeles de Relaciones Internacionales y de Cambio Ecosocial, un artículo traducido, bueno, se puede buscar también el original en inglés, donde cuenta cómo el desarrollo de una empresa potente en estas cuestiones, en realidad habría que llamarlas de manipulación política, no de comunicación política, que se llama Cambridge Analytica, ¿no? Y que está detrás, ha contribuido de forma notoria a las victorias electorales de Trump en Estados Unidos y luego a la campaña del Brexit, con ese resultado pues, también por la parte de los partidarios del Brexit, y que parece que está también detrás del avance bastante impresionante de la ultraderecha alemana en las elecciones recientes, en las elecciones alemanas últimas, ¿no? Cambridge Analytica se llama esta gente. Eso es solo desde, en realidad, en el caso de esta posibilidad de dirigir propaganda electoral personalizada a través, sobre todo de Facebook y de las otras redes sociales, con las herramientas de lo que se puede llamar inteligencia artificial robotizada. Eso es solo de los últimos 5 o 6 años, sin embargo tiene ya pues, un peso, bueno, que de hecho pues, pone fuera del juego parte de lo que pensábamos como democracia hasta hoy mismo, ¿no? Entonces, sin duda, las cuestiones de comunicación política pues, son muy importantes, pero probablemente el fondo del asunto, el fondo de estos problemas no es comunicativo, ¿no? Yo creo que está más bien en las realidades duras contra las que estamos chocando, ¿no?
Por una parte, la fenomenal masa de poder que se ha constituido a medida que el capital, y sobre todo el capital financiero, pues se iba independizando cada vez más de nuestras sociedades, la cuasi autonomía que ha adquirido la tecnociencia y la dinámica productivo-destructiva del capitalismo. Esas son las cuestiones de fondo, ¿no? Claro que necesitamos pensar bien la comunicación política, pero el fondo de los problemas pues está más bien ahí. Además de eso, tenemos que en el caso del ecologismo, lo mismo que sucede en el animalismo, en el movimiento de defensa de los animales no humanos, pero de otra forma, un problema básico es que las exigencias éticas son muy altas, ¿no? En muchos casos, no en todos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los movimientos pues, de justicia ambiental, la misma gente afectada lucha por sus intereses, pero en muchos casos, en los conflictos ecológicos, se está luchando por otros intereses que los de la gente directamente afectada por daños e injusticias, ¿no? Podemos organizar milicias de generaciones futuras o sindicatos de animales de granja, salvo en un sentido metafórico, y eso también es una dificultad de fondo. Podría parecer que esta es una perspectiva de desesperanza, ¿no? A menudo se nos pregunta a la gente que estamos trabajando más o menos en este ámbito, ¿qué esperanza nos dejas?, ¿no? Se podría preguntar. Yo creo que ahí debemos intentar, en primer lugar, comprender, interpretar de forma veraz, lo más adecuada que seamos capaces, la situación en la que nos encontramos, y después podemos hablar de esperanza, ¿no? Sugeriría que debemos atenernos, en primer lugar, al mejor conocimiento positivo de que podamos disponer, y hoy es mucho, sabemos mucho más los avances que distintas ramas de la ciencia pues han visto, ¿no? A lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI son impresionantes, ¿no? Sabemos hoy mucho más sobre esta clase de simio averiado que somos, ¿no? Dentro de la biosfera del tercer planeta del sistema solar, muchísimo más que ninguna de las generaciones anteriores. Atendamos primero a eso y después vayamos en un segundo momento a las respuestas, apoyándonos en nuestros mejores principios y valores. Si no lo hacemos de esa forma, probablemente estamos obrando del revés, ¿no? Y tampoco de esa forma vamos a ayudar a quienes necesitan esperanza. El límite yo creo que tiene que ser el respeto a la verdad, ¿no? Si hoy pudiéramos seguir creyendo en el paradigma del desarrollo sostenible, ¿no? En una difícil pero necesaria y posible transición a la sostenibilidad con mayúsculas, pues habría que plantearlo en esos términos, pero creo que si atendemos al conocimiento de que disponemos, pues probablemente esa trayectoria histórica ya no está a nuestro alcance. Frente a eso, la tentación de cerrar los ojos es fortísima, ¿no? Y de hecho es lo que vemos en general en nuestras sociedades, ¿no? Cuando tenemos que enfrentarnos a un peligro que es existencial, inminente y muy difícil o quizá incluso imposible de evitar, pues a menudo apartamos la vista y pensamos en otra cosa, ¿no? Hay un paso de Guerra y Paz, la novela de Tolstoy, donde él escribía, hablando de la espera del ejército francés de Napoleón que se estaba acercando a Moscú, ¿no? Al acercarse el enemigo, la opinión de los moscovitas sobre su propia situación, lejos de hacerse más seria, cobró por el contrario frivolidad, como sucede siempre a las personas que ven un gran peligro. Cuando el peligro se va aproximando, dos voces hablan en el corazón del hombre con la misma fuerza. Una pide, muy razonablemente, que reflexione sobre la naturaleza del peligro y la manera de evitarlo. La otra, con más razón todavía, dice que es demasiado penoso, demasiado torturante pensar en el peligro cuando el hombre no puede prevenirlo todo y salvarse. De manera que es mucho mejor volver la espalda a las cosas penosas hasta que éstas lleguen y pensar en las agradables. Si está solo, el hombre escucha casi siempre la primera voz. En cambio, cuando se encuentra en sociedad, sigue la segunda. Y eso era lo que sucedía a los habitantes de Moscú. Nunca se había divertido tanto la gente como aquel año. Bueno, es un gran novelista que está recreando, ¿no? Pues un momento histórico, pero yo creo que deberíamos pensar bastante en este asunto, ¿no? Una de las cosas que más nos impresiona, si tenemos una mínima conciencia de lo que está en juego, es cómo, teniendo efectivamente pues, más información y conocimiento que nunca en el pasado, parecemos tan impotentes a la hora de hacer
hacer algo productivo con toda esa información y conocimiento, ¿no? Decimos de nosotros de manera altisonante que somos sociedades del conocimiento, pero es una cosa asombrosa, ¿no? Que efectivamente toda esa masa de conocimiento disponible no consiga traducirse en hacer las cosas obvias que sabemos que tendríamos que hacer, ¿no? La gente se tapa las orejas y sin embargo la única solución que tenemos es decir la verdad, intentar decir la verdad, aunque la gente se tape las orejas, ¿no? No podemos reaccionar, y yo creo que es una pauta que encontramos también con cierta frecuencia, diciendo algo así como no puede ser verdad porque sería demasiado espantoso, ¿no? Resultaría demasiado espantoso, así que no puede ser así. Bueno, a estas alturas de la historia humana, teniendo además tan cerca como tenemos la historia trágica del siglo XX, con su récord de matanzas, debería ser obvio que esa nunca puede ser una forma adecuada de razonar, ¿no? Es demasiado horrible para ser verdad. Decía George Monbiot, un ensayista, analista, periodista también, de los más interesantes yo creo en la actualidad, un británico que escribe en el Guardian casi todos los días, decía en un tuit hace muy poquito, el 22 de este mes, decía: ser ecologista hoy es como ser el cráneo en la esquina de la pintura, el memento mori entre las lujosas sedas y las joyas, ¿no? Y lo reproducía ahí pues un fragmento de una de estas pinturas barrocas, ¿no? del 17, con efectivamente pues, un cráneo ahí puesto entre las lujosas sedas. A nadie le agrada que le recuerden que va a morir, ¿no? Ese memento mori, pero si el peligro es de muerte social, de muerte civilizatoria, sería muy irresponsable no hacer cuanto esté en nuestra mano por alertar y por intentar cambiar. No se trata ahí solo de la verdad como valor en sí. Decía un poeta que la verdad debería ser el don más preciado de los pobres. Si la rechazan es porque los ricos nunca han creído en ella, ¿no? Es un par de versos de Antonio Orihuela. No es solo que la verdad sea un valor en sí, que lo es, sino que también la ignorancia es fuente de miedo. Si no entendemos lo que ocurre, si no somos capaces de interpretar las cosas que están ocurriendo, vamos a pasar lo peor. Comprender un proceso, aunque sea negativo, ya nos hace algo más fácil arrostrarlo, ¿no? Incluso si no podemos apenas controlarlo. En un contexto diferente al que estamos evocando ahora, pero igualmente muy duro, la antropóloga Germaine Tillion, resistente frente al nazismo, y en ese contexto, la resistencia frente al nazismo a comienzos de los años 40, decía Germaine Tillion: desmontar mentalmente, entender una mecánica, aunque te aplaste, pensar lúcidamente y con todo detalle una situación, aunque sea desesperada, es una poderosa fuente de sangre fría, de serenidad y de fuerza de alma. Esto lo decía dentro de uno de los campos de concentración alemanes, de los cuales ella, sin embargo, salió viva y siguió haciendo cosas muy valiosas durante varios decenios después. Puede que hayamos en algunos puntos ya traspasado puntos sin retorno, ¿no? Ahí estamos pues escrutando lo que ocurre, ¿no? En relación con el cambio climático, pero no solo con eso. Para bastantes cosas importantes podemos ya no llegar a tiempo y sin embargo es muy importante no tirar la toalla. Nuestra máxima podría ser ahí sin autoengaño y sin desesperanza. Creo que no hay que deponer los esfuerzos que hacemos por esa transformación necesaria, ni tampoco lo que debemos llamar ética de la resistencia. Escribía un investigador también: las consecuencias del crecimiento en el pasado son inevitables. La realidad de los límites biofísicos es un hecho. Sin embargo, la realidad del mañana sigue, al menos hasta cierto punto, dependiendo de nosotros. Si hoy, por ejemplo, un futuro de descenso energético parece inevitable, hay muy diferentes formas de gestionar una menor disponibilidad de energía, y algunas de ellas posibilitarían una vida buena para todos y todas y otras no. Una de las cosas que también se nos escapan es que ahora estamos, sin salir de este asunto de la energía, estamos en sociedades hasta que han disfrutado de tal sobreabundancia de energía que incluso con una reducción muy importante de la misma podríamos vivir muy bien, ¿no? Eso no lo acabamos de ver. Sin embargo, la dinámica de sociedades en las cuales se nos enseña que lo que hay que hacer es competir unos con otros en
en todos los planos y en el último en los mercados mundiales, pues están encaminándose en la dirección contraria a la que hoy necesitaríamos, ¿no? Es decir, con los mismos, enfrentándonos al mismo tipo de límites biofísicos, las respuestas sociales pueden ser muy diferentes, ¿no? Incluso si colapsan las sociedades industriales, hay formas muy diferentes de hacerlo y deberíamos quizá esforzarnos, de acuerdo con aquella consigna lúcida de Samuel Beckett, por fracasar mejor. El colapso no es el fin del mundo, ¿no? Sugería en el título de la conferencia. Incluso después de haber traspasado ciertos puntos sin retorno, va a seguir habiendo alternativas, ¿no? Puede que no tan buenas como las que teníamos antes y, sin embargo, seguirán siendo sendas históricas abiertas. Vamos a enfrentarnos a esa perspectiva de escasez de energía y de materiales. Eso es un dato de la realidad con el que tenemos que contar, que tenemos que asimilar, pero deberíamos también darnos cuenta de que esas escaseces de energía y de materiales no están correlacionadas, aunque a veces lo pensamos así, con lo que podemos llamar riqueza o vida buena, ¿no? Solo si la escasez en cooperación, en solidaridad y en igualdad nos impiden ajustar nuestras expectativas y deseos a lo que es biofísicamente posible, padeceremos pobreza, pero pobreza o riqueza no son magnitudes absolutas, ¿no? Dependen de la conexión entre las expectativas, deseos y valores de una sociedad y esos horizontes de lo biofísicamente posible. Las escaseces últimas que amenazan con acabar con las buenas sendas civilizatorias y precipitarnos al colapso son más bien esas escaseces en cooperación, en solidaridad y en igualdad. Si queréis formularlo de manera incluso más rotunda, pues lo que conduce al colapso en última instancia no es el desequilibrio climático o el descenso energético con el cenit del petróleo y demás, es la escasez de amor en un sentido amplio. A la inversa, solo si somos capaces de poner en marcha un proceso significativo de conversión al amor, a la solidaridad, a la cooperación, a la igualdad, con valores como la biofilia, el cuidado, el respeto, la cooperación, la fraternidad y la sororidad, solo si ponemos en marcha esa clase de procesos sociales, podemos abrigar esperanzas de evitar lo peor de la catástrofe ecosocial que hemos puesto en marcha. El colapso de una sociedad no supone necesariamente un apocalipsis o el final del mundo. Es el final de un mundo y después de ese mundo van a venir otros. Eso tendríamos que tenerlo claro. Para ver esto de manera nítida, pues basta con pensar en lo siguiente, ¿no? El mundo de mis abuelos o de mis tatarabuelos, energéticamente, se hallaba más o menos al nivel al que nos va a conducir el descenso energético inevitable en que nos encontraremos a lo más tardar en la segunda mitad del siglo XXI. Solo ese mundo, unas pocas generaciones detrás de nosotros. Y en aquel mundo nuestros abuelos vivieron, lucharon y amaron y hicieron lo mejor posible por llevar adelante vidas con sentido. ¿Qué quiere decir colapso? Estamos usando la palabra desde hace rato sin haber pensado mucho en lo que significa. Bueno, en pocas palabras, colapso significa una reducción rápida de la complejidad social, una disminución del trasiego de energía y de materiales, fenómenos de desdiferenciación social, ¿no? Nosotros nos hemos ido desarrollando en sociedades en las cuales cada vez hay más sistemas y subsistemas que funcionan con cierta autonomía, unos con respecto a otros. Tenemos una división del trabajo elaboradísima a escala mundial. Ahí va a haber fenómenos de desdiferenciación. Eso es algo, ¿no? Esos rasgos del colapso son rasgos que no serían necesariamente muy negativos si se dan ciertas circunstancias sociales y materiales. En sociedades que fuesen muy igualitarias, muy cooperativas y muy resilientes, se podría responder bien a esas circunstancias en las que nos vamos a encontrar. Y eso ya indica vías importantes de reconstrucción y autoconstrucción social para hoy mismo.
Un autor que aparece muchas veces en los debates sobre colapsos ecosociales, Joseph Tainter, se fija sobre todo en la complejidad social. Es un estudioso de la historia que investiga procesos de colapso de un número considerable de civilizaciones y define colapso como una pérdida significativa de un nivel establecido de complejidad sociopolítica en un sistema social que se da de forma relativamente rápida, en unas pocas décadas, y que así se distingue de otros procesos de declive social más débiles o más lentos. Joseph Tainter decía que una sociedad compleja que ha colapsado es de repente más pequeña, menos estratificada, con menos diferencias sociales, la especialización disminuye, hay en ella menos control centralizado, el flujo de información se reduce, la gente comercia e interactúa menos, en general hay una menor coordinación entre individuos y grupos y la actividad económica decae proporcionalmente a lo anterior. Insisto, pensar en cada caso, cada uno de estos rasgos, en sociedades organizadas de otra manera, no es necesariamente negativo. Otro investigador de estos asuntos, Jared Diamond, comparte el énfasis en el deterioro de la complejidad social, pero además complementa la definición de Tainter añadiendo un fenómeno específico cuantificable, el descenso abrupto de la población humana en un territorio dado. Dice Diamond que las consecuencias de un colapso son pérdida significativa de la estructura sociopolítica, disminución del grado de estratificación y diferenciación social, menor especialización económica, individual, de grupos y territorios, pérdida de la centralidad política, pérdida de elementos que definen la civilización, como manifestaciones artísticas, por ejemplo. En definitiva, decía Diamond, un colapso social es la disolución de un metabolismo social, disgregándose y desordenándose tanto a nivel de conjunto como en cada uno de sus procesos y estructuras internas. La desaparición del Estado, unida a una debacle demográfica, a la rapidez relativa del proceso y a un orden poscolapso simplificado, pueden considerarse los 4 signos más evidentes de un colapso social. Bueno, esto nos debería claro, remover bastantes cosas, ¿no? Antes os recordaba esa fórmula, esa especie de consigna de Samuel Beckett, ¿no? El dramaturgo y escritor franco-irlandés, fracasar mejor. Podríamos decir en este marco colapsar mejor. ¿Y eso qué puede significar? La diferencia entre un mejor o peor colapso vendrá, a mi juicio, determinada por el hecho de que se materialice o no un genocidio. La pendiente actual nos lleva a un ecocidio que traería consigo un genocidio. Ese es el rumbo que están siguiendo nuestras sociedades. Basta pensar en las cuestiones de clima y alimentación, ¿no? Con una mínima información sobre lo que ahí está en juego. Podríamos resumir en 2 palabras colapso como pérdida de complejidad socioeconómica acompañada de una acusada disminución de población. Si logramos evitar lo último, habremos logrado colapsar mejor. Sabéis que hoy somos 7.500 millones de seres humanos, una población que todavía está creciendo, ¿no? Que va a llegar a 8.000, 9.000, quizá incluso 10.000 millones de seres humanos. Eso sería lo normal, sería que en la segunda mitad del siglo XXI existiesen a lo mejor 10.000 millones de seres humanos. La senda en la que estamos no lleva a eso, ¿no? Es una senda de exterminio de buena parte de esa población humana que tendría que existir. Si logramos evitar eso, habremos, en mi opinión, colapsado mejor. No de cualquier manera de evitar eso. Por decirlo de otra forma, para evitar eso necesitamos transformaciones muy profundas, pero el indicador pues seguramente debería ser ese, ¿no? Si llegásemos a la segunda mitad del siglo XXI habiendo logrado evitar un descenso demográfico catastrófico y estuviéramos en camino de construir sociedades más sencillas, frugales e igualitarias, basadas en tecnologías intermedias robustas, que se olvidasen del PIB como supuesta medida de bienestar, que usaran muchos menos materiales y energía, lo habríamos hecho lo mejor posible en las difíciles circunstancias actuales, ¿no? Esa es la perspectiva que yo vengo trabajando desde hace un par de años como ecosocialismo descalzo, ¿no? Lo que he llamado ecosocialismo descalzo en algunos textos. La idea de liberación humana, de emancipación humana con la que hemos trabajado movimientos sociales y también
pensadores e intelectuales de izquierda asociados con esos movimientos sociales durante un siglo y medio depende demasiado del carbón y el petróleo, ¿no? Tenemos una idea de emancipación humana fosilista y también eso nos cuesta verlo, ¿no? Los rasgos fáusticos de esa idea, la suposición de abundancia material que subyace, la idealización del progreso, la idealización del desarrollo de las fuerzas productivas que propicia todo eso, esos son caminos errados. Creo que deberíamos romper con lo que se ha llamado el proyecto prometeico de dominación de la naturaleza y la omnipotencia humana a través del desarrollo sin límites de la razón instrumental. Necesitamos, para ese colapsar mejor y para evitar lo peor de esas trayectorias históricas que pueden ser desastrosas, una idea de liberación no fosilista y no extractivista. Un ensayista estadounidense contemporáneo bien interesante, Roy Scranton, apunta en un libro del año pasado: el mayor desafío que afrontamos es filosófico, comprender que esta civilización ya está muerta. Cuanto más pronto asumamos nuestra situación y nos percatemos de que nada podemos hacer para salvarnos en esta forma civilizatoria en la que estamos, antes lograremos emprender la difícil tarea de adaptarnos con humildad mortal a nuestra nueva realidad. Nos puede servir para pensar un poco este asunto la imagen, la metáfora del Titanic, ¿no? De hecho aparece con cierta frecuencia, ¿no? en estos debates. Aquel gran transatlántico de la naviera White Star Line que hace un poquito más de un siglo, en abril de 1912, en su viaje inaugural, naufragó, como sabéis, ¿no? Proporcionándoos una metáfora muy potente para pensar acerca del progreso durante el siglo que ha seguido. Y ahí hay algo importante que recuerda Ferran Puigvilar, ¿no? Otra de las personas que está trabajando sobre estos asuntos, particularmente sobre cambio climático, desde hace años, ¿no? Decía Ferran, el Titanic ya estaba técnicamente hundido algo antes de que nadie viera el enorme iceberg hacia el cual estaba avanzando e intentase inútilmente bordearlo. Antes incluso de ver el iceberg ya no era posible evitar el choque. Dada la posición y velocidad del barco, su masa, su capacidad máxima de frenado, el radio máximo de giro, la resistencia mecánica de los laterales, la configuración interna del buque, etc., hubo un momento en que ya era imposible evitar el hundimiento. Sin embargo, el pasaje y la tripulación seguían de fiesta, ¿no? Ya sabéis, todas las imágenes ahí, pues que a través también de las películas y la cultura popular nos ha llegado la orquesta del Titanic, ¿no? Que sigue tocando con bravura hasta el final, muriendo al final, ahogándose pues, con los violines y los clarinetes puestos, podríamos decir. Comentaba Ferran Puigvilar que ese era el tipping point auténtico, ¿no? El punto de inflexión auténtico, el punto a partir del cual la vida propia del sistema convierte en inútil la mejor estrategia incluso de los gestores más lúcidos. Quizá esa sea nuestra situación ahora. Aún no hemos visto del todo el iceberg, ¿no? Vamos viendo cosas, pero probablemente no la real dimensión del problema. Desde luego la mayoría de la tripulación y el pasaje no lo han visto y sin embargo ya no podremos quizá evitar el naufragio. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Eso es muy importante, ese es el punto en el cual yo quisiera hoy, esta noche, insistir más. Todavía cabe maniobrar para que, por ejemplo, el choque sea algo menos dañino y eso nos deje más tiempo para desalojar el barco. Y cabe emplear ese tiempo para organizar mejor el salvamento, ¿no? Volviendo al Titanic histórico, quizá sepáis que llevaba botes salvavidas solo para 1.178 pasajeros y eso era menos de la mitad de los que iban a bordo en el viaje inaugural, ¿no? O sea, por eso hubo tal cantidad de víctimas. Murieron 1.514 de las 2.223 personas que iban a bordo, estratificadas por clases sociales, ¿no? Con las cubiertas de primera, de segunda, de tercera, pero es importante darse cuenta de que no había botes salvavidas suficientes porque en la tecnolatría de la época que nosotros podemos reconocer también como nuestra, en ese buque había sido de forma insensata declarado insumergible. Los ingenieros que lo habían construido habían dicho esto no se puede hundir jamás, ¿no? Habían hecho pues, ese sistema, ¿no? de bodegas separadas por tabiques que se consideraba que no podían fallar. Era un barco que según los ingenieros nunca podía hundirse y por eso
no se le dotó más que de unas pocas lanchas de salvamento en contra de la legislación de la época, ¿no? Que estipulaba que cualquier transatlántico así tenía que llevar lanchas de salvamento para todos los pasajeros y la tripulación. Hicieron caso omiso de aquella ley y prefirieron ganar más espacio en la cubierta superior para el esparcimiento y los paseos de los pasajeros acaudalados de primera clase. Si abrimos los ojos, incluso si el choque del transatlántico no puede ya evitarse, podemos construir más botes, más balsas salvavidas a partir incluso de las mismas estructuras del barco que va a hundirse. Eso es otro elemento, ¿no?, de esa imagen del Titanic que no deberíamos perder de vista. Es una metáfora, es una imagen y tiene los límites que tienen todas las metáforas, que son varios, no me voy a detener ya mucho más en ello, pero algo importante también aquí es que si pensamos en esa imagen, pues vamos a concebir también, os decía, esa metáfora puede tener algo también de equívoco, porque nos va a llevar a pensar en colapsos como acontecimientos súbitos, ¿no?, que se desarrollan rápidamente en el tiempo, una especie de hundimiento súbito, como es el caso del naufragio, y sin embargo puede tratarse más bien de procesos desiguales, dilatados en el tiempo, que a veces incluso nos resulte difícil, una degradación paulatina que nos resulte difícil reconocer como lo que realmente es, ¿no? Si juzgamos esos colapsos por otros que han tenido lugar en el pasado, en otras culturas, en otras civilizaciones, pues más que un acontecimiento, lo que vamos a encontrar son conjuntos de procesos, ¿no? De hecho, ya está en curso en nuestras sociedades. Empezábamos reflexionando sobre la cuestión catalana dentro de ese marco. Se puede interpretar dentro de estas perspectivas económico-ecológicas que estaba esbozando. El colapso de las sociedades capitalistas no va a ser probablemente un día del fin del mundo, una quiebra sistémica súbita, ¿no? Lo que se ha conformado en 2 siglos y medio de historia del capitalismo industrial fosilista es un sistema mundo altamente diferenciado, fragmentado y jerarquizado, con componentes que se mueven a velocidades diversas, y así probablemente no vamos a encontrarnos con un derrumbe global de un día para otro, sino más bien procesos de descomposición fragmentados y fragmentarios. También por eso tenemos opciones abiertas, ¿no?, junto a las trayectorias de barbarización que podemos intuir. También en esa descomposición se abren espacios para dar forma a otra economía y a otra sociedad. Dicho lo cual, eso me parece lo más probable, sin embargo, no hay que eliminar tampoco la perspectiva de procesos rápidos, ¿no?, porque hay algunos de esas dinámicas destructivas sí que pueden manifestarse en forma de procesos rápidos, ¿no? Quizá no estamos prestando atención a estas cuestiones de límites biofísicos, miramos las dimensiones que está adquiriendo el calentamiento global, miramos esos problemas de escaseces más o menos malthusianas de energía y de materiales, pero quizá lo que tenga lugar en algún momento sea un colapso de la deuda, de las deudas, tal como están funcionando nuestros sistemas hoy. No me da tiempo de desarrollarlo mucho, pero el capitalismo financiarizado que se ha desarrollado sobre todo a partir de los años 80 está acumulando deuda de diversos tipos en escalas que superan mucho las magnitudes que tienen que ver con eso que llamamos economía real, y esencialmente esas deudas son pretensiones con respecto a una producción futura en los decenios por venir. ¿No? Si tenemos ahora un conjunto de deudas y de instrumentos financieros que es varias veces superior al PIB mundial, ¿no?, lo que eso quiere decir es que hay personas, ¿no?, que tienen pretensiones sobre lo que se va a producir durante no la producción actual, sino la que va a tener lugar teóricamente en los decenios próximos. Si desaparece la perspectiva de crecimiento económico, y yo creo que eso corresponde a nuestra realidad
realidad, en algún momento eso va a caer como el castillo de naipes que en el fondo es. Y puede que, y eso sí sería un acontecimiento súbito que puede dar lugar a una necesidad de reorientación completa de nuestras sociedades, ¿no? O sea que tampoco ese tipo de acontecimientos rápidos e incontrolables están excluidos. El rasgo que mejor caracteriza a la modernidad eurooccidental que ha moldeado el mundo en los últimos 5 siglos es la expansión, ¿no? Somos sociedades expansivas. La navegación hasta los confines del mundo, primero, ¿no?, en la era de los descubrimientos, en el siglo XVI, las conquistas coloniales, los asentamientos de Europa en casi todo el globo, la expansión mercantil, la ciencia y la técnica orientadas a la dominación, el uso de cantidades ingentes de energía fósil, el crecimiento industrial, el desarrollo de un extractivismo colosal a escala planetaria, todo eso, esos fenómenos expansivos, nos hacen chocar finalmente contra los límites biofísicos del planeta Tierra. Y ahí estamos ya. Aunque lo intentemos, esa clase de civilización expansiva no va a poder seguir adelante, porque ya estamos en ese choque contra los límites. Aunque nos hemos acostumbrado a crecer y hemos hecho del crecimiento económico un verdadero fetiche religioso, ahora va a tocar ajustarse y decrecer, o por las buenas o por las malas. Ese extractivismo desbocado ya no es opción de futuro, salvo al precio de un genocidio que se lleve por delante la mayor parte de la población humana. Entonces, de crecimiento, incluso deberíamos hablar de una contracción de emergencia, ¿no?, si estamos calibrando la magnitud del problema. ¿De crecimiento de qué? ¿Qué quiere decir eso? De crecimiento del masivo trasiego de energía y materiales que atraviesan nuestros sistemas productivos para convertirse rápidamente en montañas de emisiones y desechos. De crecimiento drástico de ese transumo o flujo metabólico, como dicen los economistas. Pero con ello va aparejado la salida del extractivismo y de una cultura organizada en torno al fetiche del crecimiento económico y un horizonte más allá del capitalismo. No sabemos verlo como sociedad, o quizá no tengamos demasiadas opciones. Hoy vamos, de hecho, hacia grandes discontinuidades históricas. El futuro no se va a parecer al pasado y creo que en los decenios próximos menos que nunca. Lo que nos preguntamos es si se van a convertir esas perspectivas en conciencia de masas, en conciencia crítica y activa, capaz de llevar a cabo las transformaciones grandes que necesitamos. A corto plazo lo que advertimos son perspectivas de descenso energético y crisis económica prolongada, niveles elevados de paro y desprotección social. Es sorprendente cómo a escala planetaria, pese a la tremenda crisis económica que empezó en 2007-2008, la hegemonía del neoliberalismo apenas ha sufrido quebranto, ¿no? Es de las cosas más impresionantes que han pasado estos últimos años. En ese plazo, la capacidad para emprender un cambio de modelo socioeconómico es sin duda limitada y las perspectivas de colapso civilizatorio no dejan de hacerse más reales y cercanas. Siendo así las cosas, lo que ello aconseja, en mi opinión, necesitamos estrategias complejas que deben incluir, por ejemplo, el prever oleadas de depresión social y desencanto e ir ingeniando desde ya mismo formas de vacunar contra las mismas, ¿no? Pensemos en el asunto de las grandes migraciones del siglo, de migraciones que tenemos por delante y los efectos políticos de eso. En algunas dimensiones muy básicas de las luchas sociopolíticas no hay atajos y el fascismo probablemente va a ser un peligro constantemente presente a lo largo de los decenios que vienen. Posiblemente no en las mismas formas en que hemos conocido en el pasado, formas nuevas, pero va a estar ahí. Creo que deberíamos potenciar las iniciativas autogestionadas de construcción comunitaria a todos los niveles. Sin grandes avances en las dimensiones de igualdad, de cooperación y de cuidado, resulta difícil imaginar buenas salidas a la crisis presente. Construir iniciativas comunitarias de base, si logramos esquivar, y eso es también pues, un asunto enorme, los peligros del particularismo, del ensimismamiento identitario y del tribalismo agresivo, construir esa clase de iniciativas comunitarias resulta esencial en nuestro horizonte incierto. Tarea, por tanto, importante, construir espacios liberados y resilientes. Debería ocupar una parte importante de nuestros esfuerzos. Y quizá también deberíamos practicar lo que cabe llamar una estrategia dual en el siguiente sentido.
Por un lado, pelear con fuerza por las máximas cuotas posibles de poder institucional para democratizar las instituciones, buscando esos avances en las dimensiones de igualdad, cooperación y cuidado que antes evoqué, y al mismo tiempo no ilusionarnos con las perspectivas institucionales y ser bien conscientes de los muy estrechos límites impuestos al ejercicio de ese poder y los muchos condicionantes a los que está sometido. Yo creo que en ese sentido, pues es que no da para mucho más, lo intento, pero si lo acerco más, también bueno, voy a ver. Perdón por las dificultades técnicas en cualquier caso. Decía que en ese sentido las experiencias municipalistas de estos últimos años pues también nos van enseñando bastantes cosas, ¿no? Y deberíamos propiciar entonces, como mínimo, la tolerancia de esas nuevas autoridades electas y siempre que sea posible el apoyo activo para formas extensas de experimentación social postcapitalista autoorganizada desde abajo, en la medida en que podamos avanzar por ahí. Manuel Casal Lodeiro emplea en esos contextos el símil de permacultura social. Es una imagen que también vale la pena retener. Joaquín Sempere ha teorizado lo que él llama acciones intersticiales, a partir de la doble constatación de que a comienzos de este siglo, que yo vengo llamando el siglo de la gran prueba, el capitalismo parece a la vez invencible e inviable. Voy terminando. Hoy no necesitamos prioritariamente acumular más datos sobre la crisis multidimensional o elaborar nuevos modelos científicos. Necesitamos sobre todo construir movimiento social. Los problemas ecológicos son esencialmente asuntos sociopolíticos y culturales. Presentarlos como cuestiones técnicas, que es lo que hace sistemáticamente la cultura dominante, es un reduccionismo que trabaja a favor de la ilusión de un capitalismo verde. Sin embargo, esa expresión es un oxímoron, es una contradicción en los términos. Hoy no necesitamos prioritariamente más avances técnicos, aunque algunos de ellos pueden ser bienvenidos, sino sobre todo otra praxis social. Necesitamos construir movimiento social. Tiene razón el economista Jean-François Nouvel cuando apunta que, decía hace poquito tiempo, los mayores retos de la humanidad no son el hambre, la pobreza, el desarrollo sostenible, la paz, la salud, la educación, etcétera, sino nuestra capacidad o incapacidad de organizarnos colectivamente para poder resolverlos. Lo verde, pongamos por caso, no es el coche eléctrico, ¿no? Ese fetiche ahora de nuestras sociedades. Sería caminar, pedalear y usar transporte colectivo. Darnos cuenta de eso resulta fundamental. No hay que insistir, ya antes lo poníamos sobre la mesa, en que, criados como estamos dentro de la cultura de expansión de la modernidad, pedir contracción o decrecimiento no resulta de entrada una opción muy popular. Y sin embargo, creo que nos toca hacerlo. Hoy no luchamos por construir la brillante utopía, sino para evitar las distopías peores. Sabemos además que hay factores psicológicos bien estudiados, ¿no? Eso que llaman, por ejemplo, los psicólogos la aversión a la pérdida, que todavía dificultarán más nuestro empeño. Y ahí podemos preguntarnos de dónde entonces el atractivo para la transformación socioecológica necesaria. ¿Cómo proporcionarnos motivación ética y política suficiente en estas sociedades nuestras sonámbulas e infantilizadas? ¿A qué podemos recurrir como perspectiva positiva? Yo sugeriría al menos 7 elementos, ¿no? Sin que eso sea exhaustivo. Al menos estos 7 elementos. En primer lugar, el amor por los hijos y las hijas, las nietas y los nietos. Y me refiero al amor concreto, no a un abstracto instinto de supervivencia humano en cuya solidez sería necio confiar. En segundo lugar, la idea de libertad real, no nuestro fantasear con ella desde una enajenación profunda. Libertad real fuera del horizonte de consumismo totalitario que se nos ofrece como única opción. Libertad para vivir la propia vida de acuerdo con decisiones y valores personales.
Esa libertad real se coimplica con la igualdad, no es antagónica con la igualdad, sino que la necesita y viceversa. Es una igual libertad, podríamos decir, con el filósofo francés Etienne Balibar. En tercer lugar, comunidad, la idea de comunidad. Vivir en comunidad para la clase de simios supersociales que somos los seres humanos es un asunto de gran importancia y es otro de los elementos de motivación positiva en los que podemos pensar. Se podrían resumir los dos puntos anteriores, libertad real, igual libertad y también comunidad, en una vida con menos enajenación de la que hoy vivimos, una existencia humana menos alienada. En quinto lugar, riqueza en tiempo y en vínculos sociales que sea capaz de compensar las pérdidas de riqueza material que pueden seguirse de la renuncia al extractivismo. Por ahí podríamos enlazar con ideas pues, como la que Manfredini hace un tiempo, a partir de Pasolini, de Pierpaolo Pasolini, y recogiendo eso también Amador Fernández Sabater, recogía hace poco con la idea de una socialidad del sur, ¿no? Riqueza en tiempo y vínculos sociales que pueda compensar otras cosas percibidas como pérdidas y carencias. En sexto lugar, podríamos decir, una existencia de resonancia con la vida y de conexión con el cosmos. Empleaba este término, resonancia, en cierto sentido, lo que yo creo que nos importa, Charles Taylor, el filósofo canadiense. Resonancia, en ese sentido, es lo contrario de la alienación, en cierta forma. La vida buena, decía Hartmut Rosa recogiendo también esto, la vida buena se obtiene resonando con nuestro entorno, viviendo conectados con el mundo. En las relaciones, en el arte, en la naturaleza, buscamos estar en contacto con la existencia, que nos emocionen y emocionar a los otros. Resonancia en ese sentido. Y por último, la cuestión del sentido de la vida. Un nuevo sentido de la vida. Vida buena, con dignidad humana, tratando bien a la tierra, reconciliando natura y cultura. Un nuevo sentido de la vida que pueda proporcionar buenos mimbres para tejer el cesto de la autorrealización, decimos a veces, la vida lograda o la vida cumplida. La sensación de vivir una vida con sentido, incluso si tiene aspectos duros y difíciles, es una de las motivaciones más fuertes que podemos experimentar los seres humanos. El mundo debería ser para nosotros y nosotras un hogar con el que conectemos emocionalmente y no una especie de reservorio inanimado de recursos para explotar. Sugiere Hartmut Rosa, este filósofo y sociólogo alemán, que parece haber dos grandes formas o sistemas culturales para establecer esa clase de conexiones profundas con el mundo, entrando en una especie de conversación con él: la religión y el arte, ¿no? Dice Rosa. Podríamos hacer caso a esa gran historiadora de las religiones, que es Karen Armstrong, cuando sugiere que la religión podría considerarse en realidad una forma de arte en un sentido muy amplio. Tendríamos entonces el arte, ¿no?, en ese sentido antropológico muy amplio, que incluiría la religión y también la ciencia como una forma privilegiada de diálogo con la realidad. Necesitamos el arte y necesitamos a la ciencia para conversar con el mundo y sentirnos en él como nuestro hogar. Esa sensación de conexión que puede dar un sentido profundo a nuestra vida es la que expresa un poema breve de un poeta afro-brasileño, Solano Trindade, de quien prepararon hace poco una buena edición bilingüe en nuestro país. El poema Hoy, de Solano Trindade. Os lo leo y con eso termino la conferencia y tendremos todavía un poquito de tiempo para el coloquio. Hoy estoy exuberante, estoy poroso de poesía, como el liberto recién salido de la cárcel. Canto, aprecio el sol, aprecio la lluvia, aprecio al hombre que pasa. Hay gracia en todo, en el colorido de los vestidos de las mujeres, en el caminar de los niños, en las frutas de los puestos, en todo hay gracia. En el jardín de la plaza, en las flores del jardín. Hoy estoy exuberante, estoy poroso de poesía. Bien, esa es una posibilidad humana, ¿no? Eso tiene que ver con esa idea de resonancia y de conexión
que estaba poniendo sobre la mesa y que es uno de los elementos con los cuales yo creo que podemos construir esa otra cultura que necesitamos, bueno, dentro de un horizonte que sin duda se nos presenta con bastantes nubarrones. Bueno, gracias y buenas noches. Poquito tiempo, 10 minutos, cuarto de hora. Tenemos 15 minutos para el coloquio. Sí, vais viendo la palabra Cayetano. Tengo que pediros disculpas por los imprevistos técnicos relativos al sonido. Vamos a intentar. Lo que podemos hacer es que hagáis preguntas breves, hacemos una ronda y luego le doy la palabra a Jorge para que me siga agilizando. ¿De acuerdo? Yo creo que se oye desde ahí bien. No. Es una sala grande. Bueno, mi pregunta es la siguiente, Jorge. En el mes de julio dieron una encuesta de que la segunda amenaza para los ciudadanos españoles era precisamente el cambio climático y había un 90% tras el periodismo que ya consideraba el cambio climático como una amenaza. ¿Realmente cómo es posible que los ciudadanos se queden en la amenaza y no estén avanzando con unas estrategias concretas para paliar ese fenómeno que se viene encima? Realmente se miedo y no para otra parte, como tú decías, cuando realmente lo sienten, porque ellos son conscientes de lo que se hace, pero no hacen nada. No digamos en medios de comunicación o a nivel político. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Cuando ha estado citando muchas personas, eran casi todas, como dijéramos, europeas occidentales. Quisiera saber, igual que hemos llevado a este punto nuestro modelo occidental, ellos se van a tener que conformar con nuestras soluciones. O también cuando hablaba de aprendizaje colectivo, ya están en esa senda y tienen su opinión y a lo mejor para las soluciones van a ser ellos los que nos enseñen. Simplemente, como no había ido ningún nombre de ningún pensador o africano o fuera, por eso me gustó el poema del final, que no era no sé. Gracias. ¿En qué medida la solución y todos los procesos que hay que poner en marcha nos sitúan en el nivel del municipalismo? Yo creo que es muy pertinente traer este tipo de debate a estos niveles municipales, porque es desde ahí desde donde están empezando a surgir esas redes y me alegro muchísimo que hayas traído lo del amor a colación, porque cuando uno trabaja en política a veces parece que nos queda un poco y sin embargo esa es la raíz a la que hay que entender. Es decir, son las estructuras y las redes que podamos construir las que nos salvan. No dejamos de ser el mono social. Entonces, por hacer la pequeña reflexión, vivimos en la región más desértica. Tú no has hablado de este tema, pero aquí hay una palabra fundamental que es agua, y somos la huerta europea. Y nos encontramos también con un proceso de remunicipalización del abastecimiento y de lucha por la calidad del agua. Entonces, ¿cómo encajamos con todo eso en este proceso? Solo dejar por ahí. ¿Alguna más? Sí, hay alguna más. Ahí atrás. A mí me interesa muchísimo la experiencia que la mujer africana está haciendo en tierras, no sé qué es Kenia, Níger, de tal forma que se han estructurado, yo pienso que con una conciencia social enorme, y no es que hayan desplazado al hombre, es que se han reunido muchas mujeres, porque son mujeres, se han convertido en presidenta del gobierno, en jefa de jefatura de Estado, presidencia de gobierno, son asesoras muy avanzadas en esas técnicas, por lo que yo he leído. Y de tal forma que la agricultura que se está haciendo allí está a favor de una tierra
y no hay forma de entrarles a grandes corporaciones porque están estructuradas de una forma, yo no sé explicarle, porque me emociono demasiado. Algo me gustaría que comentaras sobre eso si es posible. Y también sería muy bueno que antes de tener una reunión tan interesante como esta, con personajes tan interesantes como tú, pues los medios más elementales de audición, ¿a dónde vamos si un grupo tan poco extenso como somos, no podemos? Yo tengo problema de oído, tengo que decir también. Yo después de los últimos pitidos creo que sí, no te preocupes. Gracias. Chequearemos a fondo. Antonio. Has hablado de que hay que crear un movimiento social más alto. Sí, un poco. Lo has señalado, que hay que crear un movimiento social, que hay que crear procesos de autogestión, ¿no? Ahora mismo se acaba de hacer un señalamiento a la importancia del municipalismo, pero al mismo tiempo también ha señalado qué débiles son los partidos políticos cuando entran, por ejemplo, en el debate público electoral para tratar los temas importantes que hay que tratar, ¿no? Todos sabemos que los partidos políticos dan para lo que dan. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. Dada la situación de urgencia que tú has señalado y que es absolutamente real, y la lentitud de que los partidos al final consigan establecer un discurso que cale en la sociedad, la lentitud de esos procesos de creación de movimientos sociales que consigan más de lo que consiguen ahora, y la lentitud de esos procesos de autogestión que sabemos que serán minoritarios porque la sociedad no va a cambiar de un día para otro ni en un proceso de 5 o 10 años, a no ser que entren regímenes de pobreza súper duros que obliguen y presionen y no marquen ningún tipo de alternativa. Mi pregunta es sencilla: ¿qué compatibilidad, es decir, la democracia tal cual la conocemos nosotros, es compatible con una economía de guerra como tú y Antonio también habéis señalado en alguna situación de manera hipotética, quiero decir, porque sabemos que no vamos a entrar en esa economía de guerra, pero si hubiera que tomar decisiones de verdad, sería esas decisiones, ese proceso de decisiones compatible con un régimen democrático, y si sería compatible con qué estructuras, es decir, qué estructuras políticas, porque municipales evidentemente no, estatales evidentemente no. ¿Qué estructuras políticas podrían organizar a día de hoy una economía de guerra como esta? ¿Y en qué sentido no tendrían que obligar a vivir bajo las condiciones? Porque evidentemente vemos lo que pasa en Madrid, que dicen de peatonizar el centro para reducir las emisiones de CO2, la gente se queja y debate, tal. No se puede, no hay lugar para debate. Entonces, ya. Sí, tenemos el tiempo justo. Una de las intervenciones se refería, en el caso del cambio climático, es un poco paradójico que tengamos, según alguna investigación demoscópica, niveles altos de percepción del problema y luego la inacción ante el mismo, ¿no? Una forma de expresar algo muy grave que nos pasa es que no nos creemos lo que sabemos. Hay un conocimiento a estas alturas incomparable con lo que era el caso solo hace 20 o hace 30 años en cuanto al sistema climático de la Tierra, ¿no? El conocimiento ha avanzado ahí un montón. Tenemos decenas de miles de investigadores e investigadoras en todo el mundo. Hay divulgación, los canales de esta gente con respecto a los gobiernos existen. Algunos de los informes que alertan más serios son de fuentes gubernamentales, típicamente incluso de fuentes de los ejércitos de algunos de los países centrales del sistema, ¿no? Si quiere uno leer análisis pues que
son realmente inquietantes de lo que se viene encima del cambio climático, una parte de ellos los ha elaborado el Pentágono o el Ejército de la República Federal Alemana, ¿no? Hace poco un compañero en Madrid traducía uno de estos estudios del ejército alemán, aunque se refería en ese caso al cenit del petróleo. No es que no sepamos eso, ¿no? Y estamos en sociedades en las cuales, en fin, hay toda clase de vías de comunicación. No es que no lo sepamos, sino que no nos creemos lo que sabemos de alguna forma, ¿no? Y hay una desconexión, podríamos decir, ¿no? entre lugares del cuerpo social, si me permitís emplear esa imagen, que es muy llamativa, ¿no? Incluso si atendemos a los propios científicos, sobre esto Ferran Puig-Vilar pues, ha hecho trabajos interesantes, los propios científicos del clima no acaban de creerse lo que saben, ¿no? Probablemente porque la magnitud del problema es tal y la necesidad de ese cambio muy radical en plazos muy breves es de tal calibre que disociamos, ¿no? Como sociedad disociamos ahí, no acabamos de creernos lo que sabemos. Entre otras cosas, las vías de transición gradual que se proponen como practicables no lo son, y los propios responsables lo saben. O sea, el Acuerdo de París de 2015 no es una vía de acción frente al cambio climático, está lejísimos de serlo. Y sin embargo, salimos de un proceso como ese, donde mucha gente de buena fe piensan que se ha logrado encauzar el problema. No es así. Entonces, bueno, ahí tenemos pues una dificultad grande, ¿no? Es verdad, como se señalaba, ¿no? Que yo he estado en esto que tenía hoy preparado, pues he estado muy dentro del ámbito de reflexión europea, euro-norteamericana, si se quiere. En la elaboración que voy haciendo de eso que llamo ecosocialismo descalzo, está claro que las fuentes, tenemos algunas europeas, pero algunas de las más interesantes no son europeas, ¿no? Una a la que deberíamos prestar mucha atención, hace poquito teníamos en un curso de verano que organicé en Madrid a Asís Kotari, uno de los activistas e investigadores en la India más interesantes para esto. La tradición gandhiana, en un sentido amplio, sería muy fundamental para lo que ahora necesitamos hacer, ¿no? Si queréis buscar, hay un breve intercambio de correspondencia entre Gandhi y Nehru, muy poquito tiempo antes de la independencia de la India y del asesinato de Gandhi, que es eso, en 5 páginas. La verdad es que resume muy bien buena parte de lo que vino después y de vías que hubieran resultado posibles. Gandhi mantenía, es un intercambio de correspondencia que tradujo hace poco Carlos Balmaseda, que tiene un blog valioso para estas cuestiones, que se llama Derrota y Navegación. Si lo buscáis, hay un montón de materiales muy valiosos ahí, y en una de las entradas bastante recientes está esas cartas entre Gandhi y Nehru. Gandhi seguía manteniendo en los años 40, poco antes de que la India se independizase, una perspectiva de una sociedad sencilla que se apoyase sobre sus propios recursos, que construyese autosuficiencia a nivel de aldea, y eso a Nehru, y con esa perspectiva que vista desde hoy sin duda era la correcta, Gandhi es asesinado, y por cierto que los descendientes político-intelectuales de sus asesinos están hoy en el gobierno de la India, es el actual primer ministro de la India, viene directamente de ese sector del supremacista hindú que acabó con la vida de Gandhi, y frente a eso Nehru defiende la opción occidental, digamos, no, la India necesita desarrollo, convertirse en una gran potencia, gran industria, o sea, el camino que de hecho luego siguió la India, ¿no? Bueno, ahí recoge, está muy bien recogido. Otra de las, sin salir de la India, el Vandana Shiva, junto
junto con otra, igual habéis leído algunos habrán reeditado una edición ampliada, el libro Ecofeminismo de Icaria, de María Mis y Vandana Shiva. Es muy valioso también para eso. Ellas desarrollaron hace ya años lo que llaman una perspectiva de subsistencia. También esa es una palabra que en nuestras sociedades no encuentra eco ninguno y sin embargo debería ser pues, como una de las consignas con las que trabajásemos, ¿no? En fin, y ahí podríamos seguir, están por supuesto pues, las elaboraciones sobre el buen vivir de las sociedades, aunque eso requiere también, lo que nos pasa en muchos de estos casos es que cuando nos visto desde lejos todo es muy brillante, cuando vemos más de cerca los procesos concretos la cosa se complica bastante. En fin, la vida humana pues tiene también eso, ¿no? Pero ahí están las perspectivas de buen vivir, de vida buena, desarrolladas desde las cosmovisiones indígenas andinas. En fin, el Ubuntu en las sociedades africanas, hay todo un conjunto, ¿no? de caminos que nos llevan hacia donde deberíamos, que debemos elaborar. Yo ya digo que lo intento bajo esa noción de ecosocialismo descalzo. Los niveles, ahora decíamos, Gandhi y su perspectiva de aldea, ¿no? la base un mundo de muchas aldeas o caracoles zapatistas, si lo preferís, o marinaledas de una forma u otra, un mundo de aldeas conectadas, ¿no? En algo así hay que ir pensando, y ahí lo que vemos enseguida, eso tiene que ver, ¿no? con las dificultades que estamos evocando hoy también. Sin embargo, nos cuesta mucho en los desarrollos municipalistas, por ejemplo, en nuestro país, nos cuesta mucho atender a las dimensiones más básicas de las que hoy estábamos hablando, ¿no? Ahí la palabra clave es metabolismo ecosocial. Si tenemos aldeas, pueblos, ciudades o barrios, el nivel de análisis del que habría que partir, si fuéramos capaces de ello, es de los intercambios de materia, energía e información de esos sistemas humanos con los sistemas naturales. Eso en general ni lo vemos, ¿no? No lo ven nuestras concejalas y concejales en la mayor parte de los casos, no lo ven nuestros conciudadanos. Se dan esos casos en Madrid de las cosas así pues más desalentadoras de las que han pasado últimamente. Hay otras alentadoras que van también pasando, pero no sé si os ha llegado por aquí entre los ecos de las luchas ciudadanas, pues una un poco ridícula al fin y al cabo, ha sido el intento de peatonalización de la calle de Galileo. La calle Galileo, en el barrio de Chamberí, pues se ha intentado peatonalizar 2 manzanas, o sea, 1,5 manzanas en realidad, una cosa ridícula para el tipo de restricción del tráfico automovilístico que haría falta, y que, en fin, hay un plan así más amplio que se va a llevar adelante, espero, pero en este experimento, digamos, de la calle de Galileo, el ayuntamiento lo ha intentado y al final ha dado marcha atrás, ¿no? Ante la resistencia organizada pues, por sectores ahí del Partido Popular, de Ciudadanos y del PSOE de ese barrio, a través de una de las asociaciones de vecinos, han montado suficiente escándalo como para hacer recular al ayuntamiento en una cosa que es, no sé, la 10.000ª parte de lo que realmente habría que hacer si nos enterásemos de que estamos en 2017 en el tercer planeta del sistema solar, ¿no? Entonces, esta cuestión de atender, yo uso a veces la imagen de intramuros y extramuros, ¿no? El libro de Ética Extramuros pues lo tiene hasta en el título. El ver lo que pasa fuera de las murallas de la ciudad, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Las de Cartagena pues son muy visibles, pero me refiero a esas cuestiones del metabolismo, es fundamental, y nos cuesta mucho que las experiencias municipalistas ahora realmente existentes pues den pasos ahí más firmes en ese sentido, ¿no? La pregunta... Sí, ya tienes que acabar. Sí, bueno. Es la hora de antes de que nos desaloje. Los tiempos y las urgencias. O sea, por un lado es cierto
que estamos, lo decía antes, en tiempo de descuento, que la urgencia es extrema, ¿no? Que hay, de hecho, pues eso, puntos probablemente sin retorno que ya estamos traspasando, las pérdidas son enormes y algunas de ellas son irrecuperables, y al mismo tiempo es necesario reflexionar y no equivocarse. O sea, hay sendas que nos parecen de avance claro, como hacia puertos seguros, que están lejos de serlo. Necesitamos al mismo tiempo mantenerla, si somos capaces como sociedad, mantener la cabeza fría para pensar realmente las opciones viables. Por daros solo un ejemplo, no es cierto que simplemente lanzar toda la caballería adelante con las energías renovables sea la solución a los problemas, ¿no? Solo si conseguimos, no es que no necesitamos con urgencia un cambio del sistema energético y salir de los combustibles fósiles, pero eso tiene que ir de la mano de una reducción muy importante de la energía consumida. Si simplemente trabajamos en una perspectiva de sustitución, en algunos terrenos los resultados van a ser contraproducentes. Eso lo estamos viendo ahora bien. Hay un proyecto de investigación muy importante que se llama MEDEAS sobre ese asunto, las transiciones energéticas, con resultados que ya están siendo patentes este año y del cual seguramente oiréis a lo largo de 2018, sobre todo porque haremos todo el trabajo de difusión que podamos, que muestra eso con bastante claridad. No basta con decir 100% renovables, ¿no? Nos haría falta mucho menos consumo de energía primaria y 100% renovables de cierta forma, no 100% renovables.